bastante especial de la ciudad de Arequipa. Es el doctor Giovanni Rivera Arce. Es médico oftalmólogo, subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, con capacitación en ciudades del extranjero como México, Colombia y España. Es médico asistente actualmente del Hospital Regional Honorio Delgado y docente jefe de la Unidad de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Agustín. El día de hoy tenemos el agrado de compartir con él un tema bastante interesante en lo que se respecta a retinopatía de la prematuridad, eh, sobre un algoritmo para el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad 100% efectivo. Buenas noches, doctor Rivera, bienvenido. Buenas noches, doctores. Buenas noches, amigos, colegas. Es un gusto y es muy grato estar el día de hoy compartiendo con ustedes mi experiencia y conocimiento, que creo que todos nos beneficiamos de este tipo de charlas. El día de hoy voy a exponer un algoritmo de tratamiento 100% efectivo de ROP. En este caso, el tratamiento es basado en antiangiogénico, para adelantar la charla. Sin embargo, hay algunas características especiales en cuanto al algoritmo que yo he estado utilizando. Primero haré algunos alcances propios de la retinopatía de la prematuridad, dado que muchos de ustedes deben ser residentes y quieren alguna introducción del tema, y es bienvenido siempre hacer una revisión. Este es mi hospital, el Hospital Regional No Delgado, en el cual trabajo ya hace casi 10 años, y esta es mi universidad, la UNSA, Universidad Nacional de San Agustín, de la cual soy docente actualmente. La definición de la retinopatía de la prematuridad es basándome en la Sociedad Americana de Oftalmología, se define como una vitreoretinopatía proliferativa periférica asociada a la prematuridad y bajo peso al nacer. Eso ya lo conocemos todos. Pero hay una aparición de alteraciones anatomopatológicas y estructurales. Todo ello va a conllevar que haya un detenimiento posterior y haya una baja visión y una subsecuente ceguera. En este caso, la etiología está muy relacionada a un desbalance del producto de crecimiento de la utilidad vascular PEP, y esto está asociado a la propia etiología misma, que vamos a conversar. La epidemiología de ROP, como ustedes sabrán, ha sufrido varias olas. Ha habido epidemias, por así llamamos, de ROP. Actualmente se encuentran en una meseta. Sin embargo, debido a que la tecnología y el apoyo en la unidad de cuidados intensivos ha mejorado, entonces la tasa de sobrevida de los recién nacidos muy bajo peso ha mejorado. Por lo tanto, hay un discreto ascenso y una discreta pendiente de la incidencia de la retinopatía de la prematuridad. Si pueden ver en la tabla, como lo estoy viendo yo, hace muchos años la prevalencia y la incidencia de ROP era muy baja, porque la tasa de sobrevida de recién nacidos de muy bajo peso era también baja. A medida que ha mejorado la atención en los centros de cuidados intensivos neonatales, entonces el ROP o la incidencia de ROP ha aumentado. Sin embargo, debido a que ha habido también mejoras en cuanto a la oxigenoterapia, ha habido pautas que ya están cumpliendo, entonces esas olas de retinopatía de la prematuridad hace muchos años que han descendido. Sin embargo, está aumentando nuevamente, sobre todo por la tasa de sobrevida de los recién nacidos de muy bajo peso. En la tabla vale la pena comentar que se ha demostrado que la incidencia y la prevalencia es mucho mayor en países con ingresos medios, en este caso los países de Latinoamérica. Y vemos que la retinopatía de la prematuridad es una causa muy importante de ceguera justamente en los países de ingresos medios. ¿Por qué razón? Probablemente no porque hay una mala atención del ROP, probablemente hay una pérdida, hay oportunidades perdidas. ¿Qué significa la oportunidad perdida? Que probablemente vemos al niño con retinopatía cuando ya está muy avanzado. Y lamentablemente el pronóstico no es muy bueno. En esta síntesis de evidencia que ha publicado la OPS, acá indica algunos datos que me parece interesante mencionar. Indica que 1.5 millones de ciegos en el mundo se deben a la prematuridad. Es una prevalencia bastante alta. 50.000 niños tienen ceguera por retinopatía de la prematuridad cada año, y la mitad corresponde a Latinoamérica. Es un valor nada despreciable y necesario tenerlo en cuenta. De acuerdo a los reportes y de acuerdo al análisis, un 34% de niños con peso a nacer de 1.500 gramos, de menos de 1.500 gramos, van a desarrollar retinopatía de la prematuridad. De estos 34% de niños, un 6 a 20% van a requerir tratamiento, casi una tercera parte. Y de ese porcentaje, un 12% va a evolucionar a cuarto y quinto grado. Probablemente si al niño se le hace un seguimiento adecuado, no tendría por qué evolucionar esos grados.
lo más probable es que son oportunidades perdidas. Pacientes prematuros que acuden a consulta en un estadio bastante avanzado y lamentablemente ya no se puede tener un mejor pronóstico. Acá hay unos datos de prevalencias en América Latina. Estos no están actualizados. En este artículo se menciona la fecha en la cual se ha enviado esta información. En Perú hay un porcentaje de 9.4%. ¿Qué significa este porcentaje? El 9.4% de todos los prematuros están desarrollando robo, un casi un 10%. Vale decir, de 10 niños prematuros, uno va a desarrollar robo, aparentemente de acuerdo a la estadística enviada. Podemos revisar las otras estadísticas que son en algunos casos similares y llama la atención en Argentina que es un mayor porcentaje. Recordando en cuanto al estadiaje, ya muchos de nosotros conocemos los estadios, pero dado que hay residentes y hay invitados, vale la pena comentar los estadios y algunas características de la clasificación. Hay algo que se llama enfermedad plus y es necesario entenderlo muy bien. ¿Qué significa la enfermedad plus o plus? Llamado también, o a la traducción en inglés. El plus nos denota que hay una tortuosidad arteriolar y hay una dilatación venosa. ¿Qué nos está informando? Que hay un desbalance del factor de crecimiento endotelial vascular. Pero este en algún punto se vuelve subjetivo. Ya hemos visto que en la nueva clasificación, para los entendidos, hay una notación llamada pre-plus, que hay algo de tortuosidad, hay algo de dilatación venosa, pero no llega a cumplir los criterios de plus o plus. Entonces, en ese momento se vuelve subjetivo. En este momento se vuelve subjetivo si hay un desbalance del BEF o no. Por lo tanto, es muy importante la experiencia del examinador, el entrenamiento del examinador para indicar si hay plus o es pre-plus. Simplemente por el hecho de decir que hay plus, ya estamos presumiendo que el niño va a estar en un tratamiento en un momento posterior. Y si indicamos que no hay plus, probablemente no. Entonces, esto es muy importante para todos los residentes, para todos los médicos oftalmólogos generales, que el plus o plus es muy importante analizarlo e identificarlo. Estas figuras nos indican que hay un pre-plus, de acuerdo a estas fotografías extraídas del artículo del ICROP 3, que ha sido publicado el año pasado, de la nueva clasificación de ROP, indican que a esto se denota pre-plus. Algunos podrían decir que es plus. Entonces, hay un punto en que se vuelve muy subjetivo la enfermedad plus. Y es un parámetro muy importante para determinar si el niño requiere o no requiere tratamiento. Acá en estas fotos vemos que hay discretamente más tortuosidad que la anterior. Discretamente más tortuosidad. Y ya vemos que hay signos de ROP, hay un estadio de ROP. En este caso ya se vuelve plus porque ya hay estadiaje de ROP. Acá vemos que es un plus, netamente sin ni siquiera ver en esta figura de la izquierda que hay una línea de marcación ni tampoco una cresta. El artículo ha notado que a esto ya podemos llamar plus. Vemos que hay una dilatación bien evidente de las venas, hay una tortuosidad arteriolar y no podemos dejar de acotar ello. La identificación de plus es muy importante porque eso va a determinar si el niño requiere o no requiere tratamiento. En cuanto a los estadiajes, también podemos ver, ya sabemos que hay 5 estadios. El primer estadio corresponde a una línea que denota la línea que marca la zona avascular de vascular. Esta línea está en 2D, vale decir, es plana, tiene que ser plana. Entonces es muy importante que el examinador tenga una buena visión, una muy buena estereopsia, para determinar que es plana y no está sobrelevada y no es en 3D. Esto corresponde a un estadio 1. Aquí correspondería ya en un estadio 2. Si el examinador no tiene mucha experiencia, podría indicar que eso probablemente corresponde a un estadiaje 1. Entonces llega un momento en que se vuelve muy subjetivo. ¿Sí? Eso es real y eso es necesario que todos lo compartamos. Que en un momento se vuelve muy subjetivo la evaluación si es en un estadio 1 o ya se está convirtiendo en un estadio 2. Es muy importante la experiencia porque eso depende también del tratamiento. Acá, si uno no hace hincapié en revisar toda la línea de marcación, podría pensar que en esta zona solamente está plana, está en 2D, es un estadio 1. Pero si podemos ver acá esta zona, y si lo veamos en 3D, obviamente es diferente verlo en vivo que en una fotografía, vemos que está algo sobrelevado, entonces correspondería a un estadio 2. Y acá podemos ya notar que corresponde a un estadio 3, que es mucho más fácil de determinar. Entonces, a veces va a haber dudas si se trata de un estadio 1 o 2, y mucho de esas dudas lo van a tener los residentes
incluso oftalmólogos jóvenes que recién están capacitando. Por lo tanto, requiere mucha experiencia porque de eso depende el futuro tratamiento del recién nacido. Muy bien, acá recordar como los factores de riesgo. Estos factores ya saben que todos sabemos que ROP es un multifactorial. Acá tenemos algunos factores que ya están totalmente estudiados y están todavía expuestos en la guía del Ministerio, que es de 2010. Todavía se está utilizando porque el Ministerio no ha actualizado esta guía. Entonces vamos a guiar a uno de estos factores de riesgo. Recordar que si bien es cierto el factor de riesgo más importante es el bajo peso al nacer y la edad gestacional, un factor de riesgo que generalmente está presente es la oxinoterapia. La oxinoterapia bien dada o mal dada. Puede haber ROPs o ROPs que no hayan, de recién nacidos prematuros, que no hayan requerido oxígeno, pero tienen algunos otros factores, otras patologías. Entonces también es importante yo siempre anotarlo, comentarlo. Si es un ROP que ha habido asociación con oxinoterapia o no ha habido, porque eso mucho depende también de la evolución de este ROP. Muy bien, comentar algo con respecto al algoritmo y al futuro tratamiento y el tema de esta exposición. En el año 2016 culmino yo mi subespecialidad en el Hospital Regional Nuevo Delgado de Oftalmología Pediátrica Estrabismo. Acá me encontré haciendo tamizaje. Y justamente en esa época hubo una alarmante elevación de la incidencia de ROPs. Revisé por qué se debía esta elevación de ROPs justamente en ese año, y en una charla con el servicio de neonatología nos habían comentado que el hospital no contaba o no le habían proporcionado blenders o mezcladores. Tenía un servicio de neonatología sin mezcladores. Eso obviamente va a alterar la adecuada oxinoterapia de un recién nacido, prematuro, y por eso hubieron picos de elevación de ROPs, dado que no era lo frecuente. Muy bien, entonces, ante esta situación, recién egresado y asistente del servicio, se me encarga a mí y a la doctora Olenka Mercado, mi colega, hacernos cargo del programa de fertilidad de prematuro. Es necesario revisar, recordar los parámetros de saturación que deben tener los recién nacidos prematuros para evitar el incremento del riesgo de desarrollar una arritmia prematura que requiere tratamiento, que lleva un tipo 1. Y para eso nos hemos siempre basarse en este estudio del Stop ROP, que imagino que todos los que están conocedores del tema conocen el estudio de Stop ROP. Entonces digo que hay un discreto aumento de progreso de ROP en aquellos recién nacidos que usan una saturación mucho mayor a los parámetros que ven en la tabla. En 2007, el Congreso que se realizó acá en Lima, el Congreso Internacional, el Congreso Panamericano. Entonces, me dedico a hacer una descripción de todos los casos de ROP que habíamos tenido en el servicio, cuáles habían sido exitosos el tratamiento, cuáles habían requerido un tratamiento complementario, cuáles habían tenido reactivación. Y es así que obtengo esta tabla. En este caso, pueden observar que teníamos 68 casos, 68 ojos, porque en realidad eran 34 pacientes, 68 ojos, que habían ameritado tratamiento. No había ameritado tratamiento 68, porque 6 fueron de reacción espontánea, 6 tuvieron reacción espontánea, 30 de estos pacientes se les tuvieron una inyección intravitreal de ranibizumab. Ahora voy a comentar por qué hemos usado y cómo hemos ya usado este antiangénico. Otro grupo, después de haber aplicado el antiangénico, se reactivó o tuvo una regresión negativa y requirió un tratamiento complementario con fotocoagulación láser. Y un grupo de pacientes que ya tenían un estadio avanzado por la experiencia propia del servicio y con el antiangénico no iba a mejorar. Y algunos casos eran casos que habían llegado tarde a la consulta. Como vemos, solamente una reacción espontánea de 6 de 68 pacientes, lo que corresponde aproximadamente al 8%. Es aquí donde yo invito siempre a los colegas en este grupo de ROP, que es un parámetro muy importante que ustedes digan cuál es el porcentaje de reacción espontánea en su servicio de neonatología. Porque este valor podemos extrapolar a si se está realizando adecuadamente la oxinoterapia en estos recién nacidos. Tener un 8% de regresión no es acorde a las series que podemos estudiar, que algunas son 50%, 60%. Entonces, obviamente, había un problema en este servicio.
Y ya he comentado cuáles eran los problemas logísticos que habían en la neonatología. En cuanto al efecto del antigénico, entonces, de acuerdo a esta revisión, un 57.69% tuvo una regresión. En algunos casos es incompleta, en algunos casos es completa, eso ya lo sabemos. Bueno, para los recientes que están, la regresión completa significa que se ha detenido el proceso de progresión de ROP, pero se ha vascularizado la retina. Es una regresión completa. Regresión incompleta es que la retina no se vasculariza completamente. Entonces se requiere ser estudiada, se requiere ser controlada, y en un momento se va a vascularizar la retina periférica. No en ese momento, pero sí tardíamente, muy tardíamente. Tenemos un índice de regresión de 57.69% y una reactivación o respuesta negativa, es decir, no regresión, del 42.31%. Estos valores están muy acorde a las series publicadas en ese tiempo sobre la efectividad del ranibizumab intravítreo. Aquellos que no tenían una respuesta positiva y tuvieron reactivación y o reactivación fueron sometidos a una fotografía láser complementaria. Finalmente tuvieron una regresión completa. Algo que se observé en esta evaluación de los casos que habían sido sometidos a uso antigénicos es que aquellos que tuvieron regresión completa eran los estadios inferiores a un ROP2 sonados con plus. Y aquellos que tuvieron una reactivación de respuesta negativa eran aquellos ROPs en estadios superiores a ROP2 sonados con plus. Entonces, en ese momento podría yo establecer un punto de corte de cuál es el ROP en el cual podría ser útil el medicamento y cuál no podría ser útil. Aunque eso es bastante subjetivo porque hay que considerar otros parámetros. Pero en ese servicio de neonatología y considerando los defectos logísticos y la falta de insumos logísticos que tenían, podría ser un panel que podría ser importante más adelante. En este caso quiero comentar por qué se está utilizando ranibizumab. El servicio, cuando yo ingresé o cuando ya asumí el programa de ROP junto con la doctora Mercado, había adquirido un lote importante de ranibizumab. En ese tiempo, 2016, ranibizumab había recibido o había tenido la aprobación del FDA para que este medicamento génico puede ser usado en el ojo y puede ser usado para uso intravítreo. Tenía el permiso de FDA. Entonces se adquirió ese lote y teníamos ese medicamento y el CIS lo estaba pagando. Es una gran cantidad de ranibizumab. Me dediqué a investigar cuál es la efectividad del ranibizumab. Entonces vi que era muy acorde lo que había encontrado con o similar acorde con lo que había ocurrido en el servicio. En esta revisión indicaba que una respuesta positiva, o sea, que había un efecto inmediato, del 94% y no había ninguna respuesta, un 6%. Pero la respuesta positiva, que generalmente ocurre en gran porcentaje, un porcentaje se reactivaba y otro regresionaba. Por lo tanto, era cosa de las series que una mitad de los casos iban a reactivarse. Entonces, en ese momento tenemos que definir, ¿esto es exitoso realmente? Es exitoso cuando en un primer momento funciona y luego se reactiva para que necesite un retratamiento. ¿Realmente es exitoso ese tratamiento? Revisando otras series, y indicaba que sí, efectivamente el ranibizumab tenía una tasa importante de recurrencia. Acá podemos ver que un 50%, diferente al bevacizumab, que era mucho menor. Y comparado con el tratamiento con láser, era mucho menor. Entonces, ¿por qué razón había esa discordancia? ¿Por qué un antibiogénico tenía más reactivación que el otro? Haciendo estudio y revisando la bevacizumab y ranibizumab. Bevacizumab es otro antiangiogénico, un otro anticuerpo monoclonal, que se une el factor XI para los que son nuevos en el tema. Las moléculas, si bien tienen la misma función, pero son diferentes. Diferentes, por ejemplo, el bevacizumab tiene un peso molecular mucho más grande que el ranibizumab. Y el tiempo de vida media del bevacizumab, más o menos ya se ha comprobado que son algo de 20 días promedio, y de ranibizumab se indica que puede ser la mitad de 10 días o un poco menos, 7 días. ¿Eso podría estar influyendo? Son preguntas que aún no se han respondido, pero son hallazgos que vale la pena comentar. Acá tenemos algunas características tanto del bevacizumab como el ranibizumab. El bevacizumab tiene un peso molecular de 149 kilodaltons y el peso molecular de ranibizumab es casi la tercera parte. Todos bloquean las isoformas o se unen a la isoforma del BEF. Y la dosis varía y la vida media sí es importante. Podría ser que la vida media esté favoreciendo que un antiagénico tenga mayor acción en el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón uno que tiene mayor vida media tendría mejor respuesta?
no es solamente el hecho que viva más tiempo, que dura más tiempo en el morbillo. O sea, debe haber una causa, una razón. Haciendo aún revisiones, como el anterior caso, también encontré que había modelos predictivos, cómo uno puede predecir si se va a reactivar o no reactivar. Y en este trabajo encontré algo muy similar a lo que había ocurrido en el hospital. Sin embargo, que aquellos que están en un ROP con zona 2, estadio 2, tienen una tasa de reactivación del 40% comparado a aquellos que eran mayor a ese estadio, un 80%. Entonces ya podría bosquejar un punto de corte donde ya podría tener cierta tasa de recurrencia mucho menor a lo habitual. Muy bien. Revisando algunos estudios, como el ROP, que ya todos lo conocen, es un estudio que todo que está involucrado en el ROP tiene que conocerlo. Se utilizó para determinar cuáles son aquellos estadios que debían aplicarse el tratamiento. Ya sabemos que en el ICROP, en el CRIOP, se había establecido un ROP umbral y un ROP preumbral. Aquel umbral tenía un riesgo del 50% de evolucionar dependiendo de retina y de ceguera. Pero se vio que el tratamiento utilizando esa clasificación umbral y preumbral no era lo más éxito posible porque muchos pacientes que habían sido tratados umbral no evolucionan favorablemente. Entonces el doctor trató de evaluar cuáles son las teorías donde hay mayor efectividad. Esto ya lo conocen, como finalmente terminó en el ROP tipo 1 y ROP tipo 2 de los preumbrales. Pero ¿en qué se basa realmente este ROP? Podemos ver que acá clasifica o divide los estadios de ROP por zona, por estadía y en plus. Sí, no, sí, no. Y vemos que aquellos que no tienen enfermedad plus tenía una tasa de evolución a un fase umbral o alto riesgo mucho menor que aquellos que tienen plus. Pero no es totalmente no significativo. Aquellos que tienen plus llegan a un 100%, llegan a un umbral, un 83%, por ejemplo, un I2, o un 68% el estadio zona 2 y estadio 3. Pero los otros que no tenían plus sí tenían un porcentaje. No era mayor que los que tenían plus, pero sí hay un porcentaje considerable. Finalmente, ¿cómo llegaron a este ROP 1 y ROP tipo 2? Entonces, esto se basó en un programa computarizado. Ese programa computarizado se ingresó varias características, la edad gestacional, factor de riesgo, y determinó este programa que ROP tipo 1 tenía mayor riesgo y debía ser tratado y ROP tipo 2 no. Entonces nosotros hasta ahora utilizamos muchas veces esta clasificación porque nos estamos guiando de un programa matemático. Este es otro trabajo que todo el que conoce ROP tiene que revisarlo, el BID-ROP. Es un trabajo que trató de comparar el tratamiento con láser y el tratamiento con antiangénicos y evaluar la eficacia de cada uno. Para usar el BID-ROP, entonces, no se consideró ciertos estadios. El ROP tipo 1 para aplicar el antiangénico y la enfermedad agresiva posterior, aunque ahora ya se llama ROP posterior, ya no se llama forma agresiva, sino perdón, ya no es agresiva posterior, sino solamente ROP agresivo. Y evaluó que el tratamiento con antiangénicos generaba mucho mayor éxito, tasa de éxito y menor ocurrencia de tratamiento comparado con el láser. Pero también se evaluó el ROP en zona 2 y un estadio 3 con plus. Vemos que aquí en este caso, no había una diferencia significativa en cuanto al tratamiento con antiangénicos y láser en los ROP tipo zona 2 y ROP estadio 3 con plus. Eran muy similares. Entonces tampoco era mejor el láser que el antiangénico. El antiangénico demostró que era mucho mejor en zona 1, en ROP en zona 1, ya sea el estadio 1, 2, 3 con plus, o el estadio 3 sin plus. Es necesario que se revise la tabla con detenimiento, porque acá también se utilizó antiangénicos y láser en zona 2, pero en estadio 3 positivo. ¿Por qué se usó eso? Porque estaban basando en el EROP. El EROP se basaba en el ETEROP para diferenciar zona 1 de tipo 1 y tipo 2. Habían evaluado a los pacientes que habían fallecido, porque había fallecidos en ese estudio. Además, si era el antiangénico,
o era láser o no tenía participación o no tenía influencia en ello. Finalmente se determinó que no había influencia ni del láser ni del antigénico. Por lo tanto, no se podía atribuir que el antigénico causara algún daño sistémico. Muy bien. Entonces, estoy haciendo una revisión de los trabajos que todos debemos conocer y hacer una revisión de la fisiopatología. Ya todos saben que ROP tiene una fase 1 y una fase 2. Una fase 1 donde hay hipoxia, hay inhibición del factor de crecimiento endotelial porque el niño en ese momento se le administra oxígeno y luego en un determinado tiempo pasa a una fase 2, donde ya hay un mayor requerimiento de angiogénesis porque hay un crecimiento de los órganos, hay una organogénesis y el niño requiere oxígeno y por eso se elabora el BEF, pero se elabora de las células que habían sido sometidas a un estrés oxidativo. Son células enfermas que producen el factor de crecimiento endotelial en un determinado momento y empieza a haber la neoproliferación. Pero no solamente es el BEF el encargado. A veces nos olvidamos que es toda una cadena de mediadores que participan de esa neoproliferación, como el PIF, el óxido nítrico, sino son una gran cantidad de mediadores y estos no se están tratando, ni tampoco se están en este momento elaborando medicamentos que bloqueen estos mediadores, pero participan de la angiogénesis. Eso no hay que olvidarlo. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay un BEF balanceado? Con EPLAS, con la enfermedad PLAS, con identificar que hay PLAS. Muy bien, entonces, ¿cómo podrían mejorar el tratamiento de ROP? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo es así que yo lo analicé? De acuerdo a las evaluaciones, de acuerdo a la fisiopatología de ROP, se ha determinado que hay una ráfaga de factor de crecimiento endotelial en algún momento. Hay una producción constante, pero en un momento hay una ráfaga que genera que haya una mayor neoproliferación. ¿Y cuál podría ser el estadio que podría indicarnos que hay una mayor neoproliferación? Cuando hay neovasos. Y un estadio muy claro cuando pasa del estadio 2 al estadio 3. Podríamos suponer que ahí se encuentra la ráfaga de BEF, pero no es posible confirmarlo. Para ello tendríamos que hacer un dosaje del humor vitrio y determinar que hay BEF en ese momento, que hay un pico de BEF. Y para determinar que hay un pico, tendríamos que haber dosado el BEF todos los días. Eso no es práctico, no es posible. Entonces tenemos que ganarnos de la clínica. Al igual que cuando se trataba COVID, vale el tema que venga a mención. Saben que tocilizumab se usaba como anticuerpo de interleuquina 6 y se utilizaba varios parámetros clínicos para determinar que la tormenta de citoquinas va a iniciarse y en ese momento es el momento más adecuado para usar tocilizumab. De igual manera, tendría que usarse un antigénico considerando esta ráfaga de BEF que en algún momento ocurre en el ojo del recién nacido. Muy bien. Lo que me planteé, teniendo estas consideraciones, estos problemas logísticos, y que había una tasa muy alta de producción de REP en el servicio de neonatología, entonces elaborar un proyecto que permita terminar un algoritmo que sea exitoso. Los objetivos eran lograr la reducción del ROP, evitar la recurrencia, disminuir la incidencia de cambios estructurales, optimizar los recursos disponibles y favorecer la mayor cantidad de pacientes posible. Dado que la cantidad de ranituzumab que tenía en el servicio no era ilimitado, la idea era tratar de aprovechar al máximo este medicamento, porque si no era usado adecuadamente, no tendría sentido el que se haya conseguido. Y consideraciones al respecto, el 92% de progresión de ROP en el servicio es un medicamento seguro al ser dosis única, es un medicamento aprobado por la FDA para inyección intravítrea, por lo tanto había un apoyo legal porque era el medicamento aprobado por la FDA para ser usado de manera intravítrea. Es cierto que no para ROP, pero por lo menos para ser usado de manera intravítrea. Había que afinar reducción de PLOS, por lo que ya he comentado. Había disponibilidad de ranibizumab. Lo ideal sería aplicarlo antes de la ráfaga, antes que aparezca la ráfaga, considerando que tiene una vida media de 7 días, aproximadamente, o 10 días. Ya era sabido que el uso de antigénicos por el BIRROP inducía menor miopía que el tratamiento con láser. Era una ventaja. Ahora, si el paciente requería de retratamiento, en algún momento con fotoevolución láser, también se ha determinado que aplicar fotoevolución láser después de aplicar BEF va a romper la barrera hematoretiniana, lo que condicionaría que haya un mayor riesgo que este BEF ingrese a la circulación sistémica y pueda producir algún problema sistémico. ¿Cuál era el momento que podría ser considerado un momento de ráfaga de BEF? En el ROP2, zona 2 plus, antes de que progrese a un ROP3, zona 2 plus. O cuando el ROP esté entre 2 y 3, cuando ya esté
ya yo haya considerado que el ROP está avanzando y que va a pasar a 3, pero se encuentra en zona plus. Porque cuando se encontraba en zona 3, era el progreso un poco más lento. En mi experiencia, de lo que yo estaba encontrando, revisando los casos, el ROP era mucho más lento. Por lo tanto, si yo en ese momento determinaba que era un ROP 2, ya era posible que consideraba que era una progresión muy rápida y que la próxima semana iba a pasar a 3. Entonces me iba a dar tiempo de en ese momento preparar al paciente para que el medicamento sea colocado antes de la ráfaga. Y en el ROP 2, 3, el ROP 2 cuando iba a pasar a 3, me iba a dar más tiempo, porque era un ROP que iba a ser lento, sobre todo en la zona 3. Entonces fue ese el momento de ráfaga que yo consideré que era el momento oportuno de aplicar el ranibizumab. Bueno, se utilizó el ámbito de estudio, el hospital general, la población, aquellos recién tamizados, aquellos criterios de inclusión, aquellos recién nacidos con ROP que estaban progresando, porque había una tasa pequeña de regresión que no había que descartarla, había que considerarla, pero muchos casos están progresando. Estamos hablando del 92% que está progresando. Bien. Algunos características del insumo de ranibizumab que vale también la pena comentar. Este insumo venía en un vial de 0.23 mililitros. Y mi intención y la intención era que este vial me alcance para ambos ojos. Pero la extracción era lo complicada, porque se perdía medicamento en el vial. Estaría solamente 0.18 mililitros netos, porque quedan 0.05 mililitros en el vial. Cuando utilizaba una agente de tuberculina también se perdía medicamento. Si yo hacía esto de manera precisa, casi quirúrgica, podía utilizar este único vial para dos ojos. Entonces, no solamente un vial para un ojo, utilizaba un vial para dos ojos, porque el recurso no era infinito, era limitado. Y había un costo importante del recurso, como pueden ver. Bien, se utiliza el 100% de corrección intravítrea, se establece el protocolo. Como pueden ver, yo lo coloco generalmente a 1 milímetro de limbo. Se hace la desinfección previa, la antisepsia con isodina al 5% antes y después. Ahora lo voy a exponer más con unas fotos. Y siempre se le indica un antibiótico de amplio espectro, como ciprofloxacina. ¿Cuál era el algoritmo que había en ese momento elaborado? Se determinaba que el recién nacido tenía factor de riesgo, así también se de acuerdo al esquema en ese momento, el esquema que tenemos en el ministerio. Había determinado si había ROP o no había ROP. Si no había ROP, entonces se dio el seguimiento hasta que la retina madure completamente y se le daba dial. Si no, podría desarrollar un ROP. Este ROP podría ser un ROP tipo 1, un ROP tipo 2. Ya conocemos de qué se trata. En estos casos, podría ya llegar en un estadio donde era el momento. Así yo lo he calificado. ROP 2 zona 2 plus y ROP 2 a 3 zona plus. ROP tipo 2, exceptuando este ROP 2 a 3 zona 3 plus, podría evolucionar de regresión, y si no evoluciona de regresión y proeza, bastaría el momento. O iría a la regresión, y finalmente el alta. El ROP tipo 1, excepto el ROP 2 zona 2 plus, probablemente iba a requerir otro tipo de tratamiento. La fotocoloración láser, porque ya había considerado con el trabajo previo que había presentado en el Congreso que este era el punto de corte, donde ya el ranibizumab no me era útil. Y en el momento sí podía aplicar la inyección de Travita considerando esta ráfaga, considerando el tiempo de vida media del medicamento. Muy bien. Entonces, cada jornada o cada paciente que llegaba a un momento se le programaba para aplicar la inyección intravítrea. Este caso se hacía en sala de operaciones, muchas veces el paciente intubado. Si bien es cierto que ahora en las guías se menciona que no es lo recomendable, sino lo recomendable sería hacerlo en la misma unidad neonatal con una sedación, ese momento no estaba protocolizado. Y vale la pena mencionar que a veces muchos anestesiólogos no se sentían familiarizados con hacerlo en UCI neonatal con solamente sedación. En caso se aplica la sedación 5% para como antisepsia, en este momento, mientras hace efecto la isonía del 5%, me encargo de extraer el medicamento. Como le dije, ya prácticamente tenía que tener presión quirúrgica para que me pueda alcanzar para ambos ojos. El medicamento y finalmente la dosis que se usaba era de 0.25 mililitros en cada ojo. Se aplica, finalmente yo lo aplico, antes de aplicar nuevamente le aplicaba la lesión del 5%,
retiro el excedente, aplicaba o aplico en la zona temporal superior, porque menos riesgo de que haya un daño en la retina. Si hubiera un desgarro en la retina, entonces no acrecentaría tanto como si fuera la zona inferior. Lo coloco a 1 milímetro limbo y algo más que en ese momento es dirigir la aguja tratando de alejarme del cristalino. Si bien es que hay que hacerlo perpendicular, pero la aguja, una vez que yo ingreso, yo lo alejo del cristalino, me voy hacia un costado, porque había un riesgo siempre de generar una catarata. Entonces yo lo he hecho así y bueno, hasta ahora no he tenido ningún problema mayor. En este momento, estamos hablando de transcurrir el año 2018, mientras sea el problema, se publica la guía clínica de manejo de la pneumaticidad de la SPO, donde muchos colegas han participado. En esta guía ya se exige que tiene que tener mezcladores, algo que era acorde a la necesidad que nosotros teníamos. Indica que estadios tendrían que ser involucrados y, bueno, ya me comentarán los colegas, en esta guía se incluyó el zona 3, estadio 3 con el Plus, que no es un tipo 1, pero se incluyó porque se ha visto que en nuestra raza sí hay bastante ROP en zona 3, sí existe y puede llegar a estadio 3. Se incluyó como un estadio para tratamiento. Y en esta guía del 2018 indicaba que se podía utilizar el antiogénico siempre y cuando no fue disponible el uso de tratamiento de primera línea, que era la fotocoagulación láser. La fotocoagulación láser es un tratamiento gold estándar y sigue siendo tratamiento en primera línea, pero en esta guía de 2018 indicaba que podría usar si no tenía disponibilidad. Yo estaba preparado, yo había pasado para hacer fotocoagulación láser, pero se necesitaba entrenamiento porque hay una curva de aprendizaje. Y en ese momento teníamos el ranibizumab. Dada la situación, la coyuntura de tener ranibizumab, entonces decidí utilizar el ranibizumab. En el 2019 se hace una actualización de la guía y en este caso ya no indica que se podría usar si es que no se dispone de fotocoagulación láser o de láser, porque ya los hospitales y los institutos deberían gestionar la compra o conseguir este láser. Entonces se hace una corrección y se obliga a que el Estado pueda contribuir con la compra de estos láseres en cada centro de salud. Muy bien, desde el proyecto y utilicé el algoritmo que les había comentado y en el Congreso de Cancún de 2019 expongo este trabajo. Y como ven, se había conseguido un 100% de regresión y no había habido ninguna reactivación con el algoritmo que yo había aplicado. Ya es bien sabido que cuando se utilizan antiogénicos tiene que tener un seguimiento muy estricto porque hay una tasa de reactivación. En algunos casos un promedio de 8 semanas para ranibizumab, incluso podría ser mayor por las series que se han visto. Y en el tiempo que se ha ido controlando los recién nacidos tratados, ninguno reactivó. Y todos regresionaron. Lo que sí es cierto, y vale la pena constatar, que habían regresiones completas e incompletas, porque muchas retinas periféricas no llegaban a completar toda la vascularización de la retina. Y se siguen controlando, pero no hay reactivación. Y tampoco se reportó ninguna complicación asociada a proximia. ¿Qué ocurrió en ese año 2019? En el 2019, Novartis, que es la empresa que fabrica Lucentis, expone o publica su estudio Rainbow. Rainbow es un estudio que evalúa la eficacia de ranibizumab, algo que yo estaba haciendo, pero ellos lo estaban haciendo a la par. Sin embargo, en este estudio que ellos realizaron, compararon las dosis, dos dosis de ranibizumab. Yo usaba 0.25, una dosis con 0.2, otro grupo con una dosis de 0.1 y otro tercer grupo con láser. Sin embargo, los tipos que incluyeron en este caso fueron los tipos de zona 1, bueno, acá es 3 menos, zona de estadio 1, estadio 2, 3 con plus, o el 3 sin plus. Y en el zona 2, 3 con plus. No incluyó el zona 2, 2 con plus. ¿Por qué no lo incluyó? Porque debido a que se realizó el BIT-ROP a nivel mundial, todos consideraban utilizar como punto de corte el ROP en zona 2, estadio 3 plus, porque el BIT-ROP no incluyó tampoco el ROP en zona 2, estadio 2 plus. Por eso es que muchos tienen ese resguardo de basarse en el BIT-ROP y no usarlo en un estadio menor. Por eso es que tampoco lo usó. ¿Cuáles fueron
los resultados de este ensayo. Tuve una tasa de éxito muy importante. Y aquí llamaban éxito este trabajo Rainbow. También éxito que haya regresión, que no haya fallecimiento del niño por el medicamento, que estructuralmente tenga mejor respuesta que el láser. Estructuralmente me veo que no haya una alteración de mácula, que no haya alteraciones mayores en el ocular. A eso llamaban éxito. Y el tratamiento con una dosis de 0.2 consigue un 80% de éxito. Una dosis de 0.1, 75% de éxito. Y el láser consigue un 66% de éxito. Ahora, si evaluamos los estadios, las zonas, que aquí vale la pena comparar con el trabajo que estaba yo haciendo a la par, zona 1 consigue un 68% y en zona 2, hablamos de zona 2, solamente el estadio 3 plus, 88%. Y en mi caso, yo soy en una zona 2, estadio 2 plus, 100%. Algo que vale la pena comentar en cuanto a recurrencia. Utilizando este trabajo, solamente aplicando los estadios que he comentado, había una tasa de recurrencia bastante alta. La dosis de ranitizumab con 0.2 tenía un 31% de recurrencia. Ranitizumab con 0.1 miligramos, 31% de recurrencia, y le hace 30%. Entonces la recurrencia era mayor. Si bien siento, ellos no han indicado éxito que no haya recurrencia, pero yo consideraría que sí debería incluirse la no recurrencia como un patrón de éxito. Ocurrió en el año 2020. En 2020 se elabora la guía del Seguro Social de Salud, donde se utiliza o se basa mucho en las guías de Argentina, de México, Colombia, y Chile, y sobre todo la de la OPS, que fue actualizada en el año 2019, como todos saben. En este caso, en cuanto al tratamiento de ROP, digo que la primera línea sigue siendo el tratamiento con fotopresión láser, pero no se compara con un tratamiento con antigénicos, siempre se compara con un no tratamiento. Y obviamente siempre va a ser el láser o el antigénico mejor que no tratamiento. Pero aún no hay datos claros para poderlos comparar. Y en cuanto al uso de antigénicos, se indicó que solamente deben ser centrogénicos en la ROP agresiva y en ROP en zona 1 con FEMA Plus. Aparece 1, 2, 3. Pero en ningún momento en ROP en zona 2. Ocurre en el año 2021, el año pasado. Por esta bastante discordancia que usa antiogénicos y algunos que usan fotoconversión láser, entonces elabora nueva clasificación en cuanto a la zona. Entonces, una zona que se agrega es la zona 2 posterior. Y debo comentar que cuando vi el artículo me llamó mucho la atención, me sorprendió sobremanera porque los casos que yo he tratado y cuando llegaba a un ROP 2 zona 2 era muy cercana a la zona 1. Entonces eran las zonas 2 posterior que ahora la han incluido. Y no sé si en futuros ensayos o futuros protocolos incluirán la zona 2 posterior para el tratamiento con antiogénicos. Algo más que quiero comentar, el año pasado se publicó el trabajo de Rainbow, la extensión, para evaluar si había habido algún daño con el ranitizumab, algún daño sistémico, algo que es una preocupación muy grande de los neonatólogos y todos nosotros, porque no hay estudios todavía a largo plazo que evalúen la eficacia o el daño de un antigénico a nivel sistémico. Aunque ya tenemos el BIROP, y el BIROP en estudios que se han publicado no ha evidenciado que haya daño por el uso de bevacizumab en el BIROP, que ya ha sido ya hace casi más de 10 años. Este trabajo del Rainbow de extensión indicaba que nuevamente corrobora que el uso de antigénicos, en este caso ranibizumab, tenía una tasa menor de miopía comparada con láser. Y era significativo. A través de la evaluación del equivalente esférico. Vemos que el equivalente esférico era mucho menor y vemos que hay un porcentaje importante de equivalente esférico de miopías altas con el tratamiento con láser. Otros estudios, otros datos también importantes, indicaron que usar ranibizumab, en este caso de 0.2 miligramos, había menor tasa de estrabismo, nistagmos y fijación normal comparado con el uso de láser y con la dosis de ranibizumab de 0.1 miligramos, como pueden ver en este caso. Había menor tasa de estrabismos, nistagmos y fijación normal.
Y finalmente publicaron algunas tablas donde indicaron si había alguna alteración a nivel sistémico, a nivel motor, a nivel de crecimiento, por haber usado ranibizumab, y hasta el momento no hay nada significativo que indique que hay una alteración sistémica. Muy bien. ¿Qué ocurrirá este año? Basándose en esa clasificación del ICROP 3, aún no lo sabemos. Muchas gracias. Espero que haya sido de fortuna y estoy gustoso de responder las preguntas y compartir con mis colegas. Es una foto de mi servicio. Algunos colegas no están en esa foto, pero sí vale la pena contar que este es mi servicio del Hospital General Honorio Delgado. Muchas gracias, Giovanni. Muy completa tu presentación. Felicitaciones. Y no sé, Martín, si ahí tenemos preguntas. En primer lugar, felicitar al doctor Giovanni. Siempre es importante los esfuerzos por tratar de producir nuestra propia información. Eso es bastante importante. Muchas veces nos dedicamos específicamente a la parte asistencial y olvidamos que ayuda o nos ayuda bastante el también producir datos locales. Me parece bastante importante y los resultados bastante interesantes. Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias. Hay una pregunta que han hecho en el grupo, en el chat. Primero, bueno, sí lo explicó usted, es que la aplicación, quiere que lo corrobore, es a 1 milímetro del limbo esclerocorneal, sí lo mencionó usted. La segunda pregunta, sí, el manejo es por su especialidad. Yo presumo que debe referirse a oftalmología pediátrica y estrabismo, presumo. Si es solo el oftalmólogo pediatra quien puede aplicar esta medicación, al parecer. Me parece el tenor de la pregunta. En este caso, el programa ROP se me ha asignado a mi persona como oftalmo pediátrica y a la doctora Blanca Mercado, que también es oftalmo pediatra del Hospital General, del Hospital Regional de Delgado. Los dos estamos a cargo del programa ROP y nos encargamos del tratamiento de ROP. No se ha dado la oportunidad de que lo haga otro. Quizás en algún momento nosotros nos encontramos ausentes, otro tendrá que asumir esa labor, pero no se ha dado hasta el momento. Perfecto. Es importante precisar que, y usted también, doctor, lo había enfatizado, de que no la parte, diríamos, del diagnóstico, de hacer el tamizaje, es importante la experiencia, el haber sido capacitado y el continuar, diríamos, haciendo esta práctica para cada vez más afinar el diagnóstico, porque efectivamente hay mucha subjetividad en estas circunstancias. Tanto así, por ejemplo, que en diversos charlas, estudios incluso, que tratan de incorporar algoritmos de inteligencia artificial para tratar de reducir la subjetividad que existe entre examinadores. Y obviamente, tratando de afinar esta situación, y más aún, como usted menciona, en lo que respecta el término que usted definió como momentum, es muy importante tener una aproximación bastante fina sobre el diagnóstico, sobre todo por la incorporación de este tipo de terapia. Entonces hay que capacitarse, ¿no? Ha sido todo. Por eso vale la pena recalcar que requiere entrenamiento. Muchos residentes se encuentran en entrenamiento, colaboran también con el tamizaje ROP, pero ellos se encuentran en entrenamiento. Como han visto en todos los trabajos de BIROP y demás trabajos, es muy importante el estadiaje plus, porque el estadiaje plus nos indica si va a requerir tratamiento o no. Y hemos visto que incluso ahora se publica en el ICROP 3 el pre-plus, ya ha aceptado que existe un pre-plus. Entonces, ¿cuándo decir que es pre-plus y es plus? Eso mucho va a depender de la experiencia del examinador y también va a depender de la historia clínica. Va a depender del seguimiento diario, bueno, no diario, sino constante, periódico del recién nacido.
porque si yo tengo un seguimiento adecuado de recién nacido, yo voy a ver que ha ido progresando, que este recién nacido va a progresar más. Pero si nosotros vemos en un momento dado una fotografía, no es lo ideal, porque sabemos que el robo es dinámico. Entonces, siempre recalcar eso, el recién es un apoyo, pero siempre tiene que ser con alguien entrenado. Por eso es que hay mucha variabilidad en los diferentes estudios que se publican, mucha variabilidad en ese aspecto, porque hay mucha subjetividad y eso es necesario siempre recalcarlo. Acá hay felicitaciones de la doctora Rosario Espinosa y le pregunta a usted si es que, y yo creo que sí, tiene intención de publicar este trabajo. Sí, precisamente lo que he publicado, lo que he hecho en ese momento son dar los resultados preliminares, pero me gustaría armar un mejor trabajo e ingresar mayores datos sobre algunas características de los recién nacidos, la edad, el sexo, factor de riesgo y también las evaluaciones posteriores que se han hecho. Entonces sí estoy pensando hacer ello eh, y bueno, publicarlo en una revista y yo creo que va a ser de mucha utilidad dado que este trabajo lo hice aprovechando la oportunidad de una necesidad. Lamentablemente la necesidad fue un problema logístico del hospital, no tenía mezcladores. Por lo tanto, era obvio que los niños iban a evolucionar su ROP porque no había una adecuada oxinoterapia, que ya escapaba al trabajo neonatólogo. Por eso es que era una oportunidad, no debería ser así, pero la oportunidad a veces nace la necesidad y creo que es un dato valioso estos datos de haber utilizado el antiagénico en un ROP 2, zona 2 plus, que no se usa porque la gente o muchos se basan en el BID-ROP y el BID-ROP se basa en el ET-ROP. Por eso nadie usa o no utilizan en una zona 2, estadio 2. Y creo que sí podría ser muy útil estos datos para todos, ¿no? Así es. Sería interesante posteriormente, aunque siempre las limitaciones que tenemos en estos últimos años, diríamos, con la incorporación de nuevas tecnologías de acceso de campo amplio, de estas cámaras retinales y con capacidad de hacer angiografías y nos estamos quedando en realidad de manera importante con respecto a lo que avanzan países como México, Colombia u otros, ¿ok? En los cuales a estos bebés les están haciendo angiografía. Justo lo que usted mencionaba, que un grupo importante, si bien es cierto, regresiona sin que haya reactivación, pero qué es lo que está sucediendo en toda esa periferia y tiene ya usted un seguimiento más o menos importante, quienes hemos aplicado antiangiogénicos, la periferia no sabemos prácticamente cómo se encuentra. Entonces esperemos que progresivamente en estas circunstancias en las cuales ya estamos inmersos, antiangiogénicos ha venido para quedarse, este, tengamos que ir profundizando en esas evaluaciones de esa manera. Ya prácticamente en las discusiones que se tienen a través de un chat de la Sociedad Panamericana, ante alguna uno le manda una imagen X, le dice, hazle la angiografía. Y lo segundo es manejar, lamentablemente tenemos así, y por allí hacen a quien preguntó sobre la subespecialidad y quién debería a colocar la medicación, habla que efectivamente en provincias hay poca capacidad de o poca presencia de subespecialistas, ¿correcto? Entonces, la necesidad también de mejorar esa situación. Así es, concuerdo con usted, doctor. Ahí siguen los mensajes de felicitaciones. Acá hay una pregunta de la doctora Perla Juárez. Si habla, ella pregunta sobre su experiencia con los cuadros agresivos, antes llamadas agresivos posteriores, y cómo ha ido la evolución después del el uso del antiangiogénico en estos casos, que son bastante severos. Agradezco la pregunta y es pertinente. En experiencia o la cantidad de pacientes que he tenido, no he tenido ningún paciente con enfermedad agresiva posterior o enfermedad ROP posterior, ROP agresiva, perdón, ahora en la nueva clasificación ya no se llama agresiva posterior, sino simplemente agresivo. No he tenido un caso de ROP agresivo.
Y eso no solamente lo ocurre en mi caso. En las series que se realizan trabajos a nivel de Latinoamérica, en México, por ejemplo, no hay mucho robo agresivo. El robo agresivo se presenta mucho más en la raza anglosajona, en Europa y en Estados Unidos. No se desconoce la razón, pero también vale la pena comentar que hay mejor respuesta a los antigénicos en la raza latina que en la raza anglosajona. Eso vale la pena comentarlo, eso reviso en las series, pero no he tenido hasta un caso de robo agresivo que tratar. Perfecto. La doctora Karen Samayoa consulta, lo que le consulta al doctor Giovanni, teniendo en cuenta la nueva clasificación del año 21 que usted mencionó, ¿cuál es el parámetro en el fondo de ojo que nos indicaría que estamos fuera de la zona 1 y ya estamos en zona 2 anterior? Le pone, presumo que debe ser posterior. Ya todos conocemos cuál es la zona 1, zona 2, zona 3, pero vale la pena recalcarlo. La zona 1 es 2 diámetros de la distancia de la papila a la mácula. Hasta ahí es la zona 1. Y lo que es más allá es zona 2. Entonces, lo que estaría bastante adyacente a la zona 1 vendría a ser la zona 2 posterior, que correspondería a la tercera parte de lo que era zona 2 antes. Una tercera parte de lo que era zona 2 interna o anterior, perdón, o posterior, sería la zona 2 posterior. Y yo creo que por alguna razón sería interesante, no le he comentado, tampoco he tratado de indagarlo, ¿por qué incluyeron esa zona 2 posterior el ICROP 3? Probablemente es que están encontrando que muchos ROP son en esa zona, a nivel Latinoamérica, a diferencia de la raza anglosajona. Y por eso tratamos mucho ROP en esa zona, que no es necesariamente zona 1. Yo creo que es por eso. Pero bueno, con gusto a la persona que ha escrito le envío el paper del ICROP 3, aunque ya está, se puede descargar de internet sin ningún costo. Perfecto. El doctor Carlos Robles pregunta si es que ha utilizado en alguna circunstancia aflibercept en los casos de retinopatía de la prematuridad. Y también, de paso, le felicita. Muchas gracias, doctor. No usaba Fiberset, como les recomiendo. Este uso de Lernisumab fue por un hecho eventual. Se adquirió, el Hospital General adquirió un gran lote de Ranibizumab en ese momento y se aprovechó la oportunidad. Pero vale la pena también comentar que ya no disponemos de Ranibizumab en el servicio, no tenemos Ranibizumab y al Fiberset no lo he manejado. Perfecto. Nuevamente, el doctor Félix Emilio lo felicita por la presentación y pregunta si es que existe una unificación de criterios en los diferentes servicios de neonatología sobre el tamizaje oportuno, que ya fue mencionado, y la saturación de oxígeno. Sí, se realizaban charlas en neonatología, había contacto con ellos para explicarles los factores de riesgo de ROP, cuáles son los parámetros de saturación que debería manejar. Y todos ellos tienen la guía de ROP del ministerio, y espero que tengan también el seguro, la de salud ahora. Pero siempre es necesario recargar, siempre es necesario hacer la charla, siempre se ha visto en muchas entidades que a veces los desconocen algunos factores de riesgo por de ROP, entonces siempre hay que hacerlo. Afortunadamente ya dispone el servicio de neonatología de algunos problemas logísticos que no tenían antes, ya tienen mezcladores, mejora mucho, y vale la pena comentar que esa tasa de regresión que era del 8%, he notado que en ese último tiempo ha aumentado prácticamente al 50%. Ya noto que hay un 50% de regresión que no había antes. Es por eso, es precisamente debido a que el servicio de neonatología ha mejorado. Por eso yo me gustaría que esa charla de ROP o Grupo ROP de Perú, podamos animarnos a indicar cuál es la tasa de regresión de cada servicio de neonatología, porque es un dato muy importante que extrapola el manejo de la oxigenoterapia. Si hay una tasa de regresión alta en el hospital, entonces hay un buen manejo de oxigenoterapia. Si la tasa de regresión es baja, hay un problema. Entonces es un dato que no se expone, no lo indica y es muy importante. Perfecto.
Efectivamente, incluso han habido algunos años atrás algunas intervenciones hechas por el grupo liderado en Perú por la doctora Gordillo, en el cual se hacía un análisis sobre la situación en ese momento del servicio de neonatología en relación a ROP, y posteriormente hacían una intervención a través de diversos talleres, charlas, trataban de mejorar la logística como para de la suplementación del oxígeno en estos prematuros, y se observaba rápidamente cómo la curva de presentaciones de las retinopatías agresivas empezaban a caer. De esa muchos hospitales en Lima y en algunos de provincias han recibido este tipo de capacitación, y se ha visto que con ellos, incluso en algún congreso, felicitaron por esa situación a Perú, por estar reduciendo esa tasa de presentación de retinopatías que llegaban a las cirugías o que requerían cirugías. Últimamente, y presumo que también en relación a la situación médica actual en pandemia, como que se había reducido un poco el esfuerzo que debería en realidad retomarse por quienes estamos haciendo cada uno en su servicio, en la institución en donde labora, para tratar de retomar nuevamente con los neonatólogos esta situación y tratar de seguir con niveles bajos de la presentación de esta patología. Sí, doctor, es necesario siempre hacer docencia y, bueno, entre colegas, también hacerlo con mucha empatía, ¿no? Es importante. Sí, sí, eso es importante. Eso es importante. Concientizar al servicio de neonatología de la institución en donde uno labora la importancia del manejo del oxígeno en esta situación, ¿no? El doctor Fernando Silva pregunta si en relación al seguimiento de pacientes con retinopatía del prematuro, ¿hasta qué edad se deben hacer los controles y cuál sería el pronóstico? Bien. Presumo que debe ser en aquellos tratados. Así es, imagino que se refiere a los tratados. Los tratados con antiogénicos requieren un seguimiento mayor. Todas las series concuerdan que puede haber reactivación muy posterior. Algunos dicen, es cierto que 8 semanas es el promedio, pero nos indican hasta puede ser 12, 20, 24 semanas posterior al tratamiento. Entonces, ellos requieren un tratamiento mucho más seguido, mucho más periódico, pero una vez que la retina ha empezado a vascularizarse, podemos ya en ese momento la retina haya completado su vascularización, citarlo a los 3 meses, luego a los 6 meses al año, de acuerdo como indica la guía de salud. Pero ellos requieren un tratamiento muy seguido, porque ellos tienen mayor tasa de errores refractivos, estrabismo y algunas alteraciones propias del retraso de la función visual. Siempre requieren tratamientos seguidos. Y bueno, la ventaja que ofrece la fotografía láser, como todos sabemos, es que se fotocopia la retina y aún no se le dio problemas. Y a la semana, a los 15 días, ya cicatrizó y se reduce el ROP. Muy pocos requieren retratamiento, pero sí existe, ¿no? Eso mucho depende ahí del tratamiento de fotografía láser del retinólogo. Mucho depende de su tratamiento. Ofrece ventajas, ¿no? El hecho de antiogénicos requiere un tratamiento más seguido. El hecho de la fotografía láser no requiere un tratamiento más seguido, pero ya sabemos que ese niño va a tener una tasa de miopía mayor y dependiendo del grado va a tener quizás una alteración en el campo visual. Hay que sopesar esas cosas, hay que sopesarlo a largo plazo. Ese es un punto muy importante relacionado con el seguimiento. Sobre todo, muchos de estos bebés no son, particularmente en el hospital, no son referidos. La mayor cantidad de procedimientos que se han hecho en los bebés en el hospital, en el OAISA donde yo me encuentro, han sido referidos. Entonces,
colocarles el antiangiogénico, regresar, los efectos son espectaculares, regresarlos a su zona, no lo podemos, la gran mayoría, y obviamente de las mamás, papás que hacen todo el esfuerzo por llevarlos, traerlos, no pueden mantenerse en la capital, muchos de ellos no tienen familiares, entonces quieren terapias prácticamente resolutivas. Entonces, los mismos bebés que de Lima se pierden. Entonces el seguimiento hay que concientizar mucho a los padres, sobre todo cuando se decide emplear este antiangiogénico y la responsabilidad que ellos van a tener en acudir al seguimiento estricto que uno le dice, porque muchos de ellos se pierden. Así de simple, muchos llegan de provincias, de las zonas profundas, diríamos así, del país, y luego el seguimiento prácticamente es nulo. Así, doctor, pues, precisamente pensando esa situación, es que yo acuño esta donación de aplicar en el momento. Si se aplica en el momento, de acuerdo al trabajo que tengo, no ha habido recurrencia. Y si uno aplicara en el momento, entonces tendría menos preocupación de ese aspecto. Por lo menos hasta los datos o los datos preliminares, no hay una reactivación. Por eso es que también pensé en eso, cuando me propuse Sería hacer ese trabajo. interesante algún tipo y como dijiste previo, conversar dentro del grupo de RO Perú, la posibilidad de hacer como una especie de estudio multicéntrico, ¿no? Sería Sería interesante. ideal, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que es una cuestión de sentarse y ponerse a charlar sobre esa posibilidad. Hay una nueva pregunta, doctor, mencionan si ha considerado usar la aguja 30G por 4 milímetros en la aplicación de estos anti-VEGF. Mm, No, no lo he utilizado. Imagino que sería mucho más segura para evitar una catarata, que es catastrófico. Pero como les dije, yo utilizo la 30G, 4 milímetros, 30G al fin, pero debido a que el bisel es más largo, cuando inyecto perpendicular, pero cuando pasa la esclera, dirijo la aguja hacia el otro lado que no es el cristalino. Discretamente lo inclino y no he tenido ningún problema de catarata ni opacidad, porque se ha visto que no solamente puede generar catarata o una opacidad en el cristalino, el contacto de la aguja con el cristalino. La misma fuerza del chorro del antigénico puede contactar la cápsula posterior y opacarla discretamente. Eso sí, sí he podido revisar. Entonces yo lo aplico, y en el momento que ingreso, lo inclino discretamente y ahí aplico el antigénico. Y bueno, no tiene ningún problema hasta ahora. Hay otra pregunta, si es que sugiere que sea la aplicación del medicamento en sala de operaciones con anestesiólogo y anestesia general. Bien, una pregunta muy interesante. Es lo que se está promoviendo en las guías. Yo creo que sí sería quizás mucho más fácil para todos que se pueda hacer en la unidad de cuidados intensivos, pero mucho depende del anestesiólogo. Hay anestesiólogos que sí, con algunos se podía realizar ese ejercicio y otros que no, que prefieren hacerlo en sala de operaciones. Afortunadamente, todos los que se han realizado en sala de operaciones no ha habido mayor problema, bueno, hasta el momento, pero siempre es un riesgo intubarlo al niño, someterlo a un estrés. No ha habido problemas, pero sería lo ideal. Pero para ello, si bien cierto, la guía dice algo, también es necesario que haya una integralidad con las instituciones y otros colegios o otras sociedades. Avisar a los anestesiólogos, a las sociedades de anestesiólogos, que para tener el ROP lo ideal sería hacerlo en unidad de cuidados intensivos y capacitar a los anestesiólogos para que lo hagan y esto se difunda y se promocione. Pero ya eso ya escapa a nosotros. Y prefiere hacerlo con anestesia general, siempre, o de preferencia. No, no es que prefiera. Cuando sale operaciones no tengo ningún problema. Y cuando lo hago en unidad de cuidados intensivos, tampoco porque igual tengo las medidas asépticas del caso. Entonces, yo no tengo ningún problema. Ok, aquí nuevamente una pregunta de la doctora Rosario Espinosa. Si bien es cierto, no es el tema directamente, sin embargo está relacionado a los niños con ROP.
Le pregunta si lograron crear el servicio de baja visión en el hospital. Obviamente para No, beneficio de estos niños, porque desde el 2010 hubo un apoyo de la CBM para el inicio de esto. bueno, aprovechar a la doctora Rosario, darle mis saludos. Ella me conoce de que era R1. Creo que sí, asiste a una charla de que era R1. Y no, no se puede dar el servicio de baja visión. En Arequipa tampoco no se cuenta con un centro de baja visión bastante especializado. Es una idea que podría conversarse con la autora. Perfecto. Ah, acá hay una pregunta del doctor Jorge Fernández, en realidad es abierta para quien pudiera dar esos datos. Es, pregunta cómo está la situación actual de la retinopatía de la prematuridad durante la pandemia, y a nivel nacional. Ahí sí un poquito complicado. No ha habido, creo, todavía posibilidad de reunirse como grupo o de hacer algún tipo de presentación en alguna de estas reuniones de congreso, me parece, sobre eso. No, yo creo que cada uno puede hablar sobre la situación local. Mm, sería interesante de todas maneras evaluar eso, ¿no? Porque de todas maneras hay un impacto de la pandemia sobre muchas enfermedades, no solo ROP, creo. Bueno, algo Pero curioso que pasó en mi hospital, doctora, te Sí, no, interrumpo. la, disculpe. La doctora Rivas creo que tiene data Sí, algo. Doctora exacto. Marchena, usted primero. sí, disculpe, solamente que como estamos en el instituto, recibimos muchas referencias a veces de niños que quieren ser referidos, pues no, o sea, sobre todo de la selva, de Huancayo. Y antes no teníamos, estaba malogrado nuestro láser, pero ahora ya tenemos láser. El problema es que son niños muy delicados, que posiblemente por el COVID ha habido complicaciones relacionadas al madres gestantes que han tenido COVID, inclusive, que han nacido más prematuros de lo normal, con otras patologías. Entonces, tienen que ser manejados en una unidad de cuidados intensivos. O sea, el problema de nosotros, lo que nos limita de recibir niños es eso, ¿no? De que tenemos que coordinar cama o de incubadora, y eso ya lo hacen a nivel de referencia, a nivel de neonatología. Entonces, ahí había un comentario como que no, que se quería recibir, ¿no? Y por lo menos yo creo que el problema limitante es ese. Primero que no había láser y después que cuando ya ha habido, o sea, el problema es que hay mucha demanda de camas. Pero, o sea, la que sabe más de la situación del ROP a nivel nacional por ser la representante de la estrategia, ¿no? Del MISA es la doctora Rivas, así que hay que escucharla a ella. Angie. de hecho, hizo ahorita un comentario ahí en el chat que dice que a raíz de la pandemia se está incrementando el número de casos y también se va a incrementar el número de niños ciegos debido a que no se pudo hacer el manejo oportuno debido a la pandemia, ¿no? Entonces, no sé si le quieren abrir el micrófono a la doctora para que ella pueda comentarlo. A ver si le dan el... Bueno, y antes de mientras le dan el micrófono, hay que aprovechar a felicitarlo al doctor Giovanni por su trabajo tan interesante. Sí, algo que nos ha traído la pandemia, por lo menos en el hospital, es que debido a la pandemia, el gobierno, la Gerencia Regional de Salud recibió una inyección de presupuesto importante y han podido equipar a varios equipos, varios servicios, entre ellos neonatología. Y eso ha mejorado mucho. Como les digo, la tasa de regresión ha aumentado a 50% aproximadamente. Entonces, si vamos a buscar un beneficio por la pandemia, quizás sería ese. Pero sí, probablemente hay oportunidades perdidas que están aumentando, lo más probable. Muy bien. Felicitarlo al doctor Giovanni, excelente presentación, muy bonitos los casos, te felicito Giovanni y pues muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia
desde la hermana República de Arequipa. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y gustoso de ser invitado nuevamente y compartir experiencias. Nos vemos en el Congreso me ha invitado para una charla y bueno, ahí también daré mi experiencia sobre tratamiento exitoso en cirugía de estrabismo. Bueno, ya nos veremos allá con todos ustedes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes por su tiempo y nos vemos el próximo mes en el Congreso de agosto. Acuérdense que estamos del 17 al 20 de agosto en el Congreso Peruano de Oftalmología, el regional, se va a realizar en Lima y sí va a ser un híbrido presencial y virtual. Y el día viernes en la mañana son los temas de oftalmología pediátrica y estrabismo. Viernes para que vayan 19. separando. Hay un tema sobre retinopatía, robo agresivo, así que habrá que escuchar a la doctora Pasa cuando sea la ponencia de la doctora Pasa. Excelente. Y sí, Ok, también. nuevamente gracias a todos y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, doctora Valderrama, doctora Mensuaray, doctora Marchena. Nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.